Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, ya empezó acá el vivo. Acá estamos un día más. Vamos a ver por aquí. Como esto queda grabado, voy a empezar. Ya. ¿Sí? No me gusta. Ya. Ok. Eh, Bueno, bienvenidos a todos. Acá estamos en un vivo más. Gracias a Dios. Bueno, como am, había mandado el estado, hoy corresponde el seguimiento de la lectura del libro A su imagen de Jane Wilkin. 10 maneras en las que Dios nos llama a reflejar su carácter. Y bueno, la verdad que está muy, muy interesante. Bueno, estamos en el capítulo 1 y voy a tratar de hacer un resumen de lo que leí el video anterior. Es bastante... Recién estamos empezando y ya tiene... Hola, ¿cómo estás, papucho hermoso? Ay. Bueno. Aquí estamos, un vivo más. Y como decía, apenas estamos empezando. Hola, hola, hola a todos. Apenas estamos empezando la lectura de este libro y ya podemos ver cuántos mensajes tiene. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen de lo que leímos en este capítulo. Dios el más santo. Y cómo empieza la repetición en las maestras del aprendizaje. Proverbio romano. La repetición es la maestra del aprendizaje. Y acá la escritora empieza a mencionar, ¿no?, cómo esto lo aplica a su propia experiencia, cómo ella lo puede contrastar, ¿no?, con todo esto, y a la conclusión que podemos ver que sale, ¿no?, que es porque la repetición había logrado su propósito. En este sentido, no compara con lo que ella comenta acerca de sus hijos, del consejo que les daba con respecto a tomar el vaso de agua, ¿no? Aquellos que ya vieron los vivos anteriores comprenderán a lo que me refiero. Y así también, como ya te cepizaste los dientes o arreglaste tu habitación para poder tener permiso para salir. Y esto es fundamental dentro de lo que empieza este capítulo. Repetimos lo que queremos que otros recuerden y aprendemos lo que escuchamos varias veces. A medida que mis hijos iban creciendo, yo ya no esperaban que les recordara las cosas. Y dice acá, porque la repetición había logrado su propósito. No es de extrañar que la fuente de la verdadera sabiduría utilice esta herramienta con tanta regularidad. Al prestarle atención a lo que repite la Biblia, entendemos qué es lo que más quiere que aprendamos y recordemos. Después de este punto podemos ver la pregunta, ¿quién es Dios? Amén. Me voy a estar orando por ti. ¿Cómo es tu nombre? Para también así pedirle al grupo de oración por tu vida. Hola Dani, ¿cómo estás?
Bueno, ahora respondiendo a la pregunta, ¿quién es Dios? Espero que se escuche bien. No sé si se escuchará bien. Al cambiar la pregunta y decir ¿quién debo ser? ¿Quién debo ser? Vemos que la voluntad de Dios no está oculta para nosotros en su palabra, sino que se revela claramente. ¿Quién es Dios? Esta pregunta. Mi intención específica en este libro es que aprendamos a identificar la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, en base a esa pregunta, ¿quién es Dios? También vamos a encontrar cuál es su voluntad y qué es lo que nosotros no tan solamente debemos hacer, sino quiénes debemos ser. Que en fin la Biblia responde directamente, o sea, en ese sentido es clara y directa. Sé como Jesucristo, quien representa perfectamente la imagen de Dios en forma humana. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos transformados a la imagen de Cristo, cuya encarnación nos muestra a un ser humano conformado perfectamente a la imagen de Dios. Y cuán importante es, ¿no? O sea, tener todo esto en claro para hacernos la pregunta, ¿quién es Dios? Y acá la misma escritora empieza a decir que ella misma se ve totalmente beneficiada por teólogos que han estudiado profundamente las escrituras y en sí el carácter de Dios y aquel término que lo describe como parte de su carácter. Y acá dice Stephen, Arthur, Tozer, Sproul han explorado el carácter ilimitado de Dios y lo han hecho a nivel que sobrepasa mi capacidad. Lo hacen también ver de una manera que uno lo pueda comprender, un lenguaje que uno lo comprende, que uno puede incluso a través de esos estudios conocer aún más a Dios. Cualquier texto de teología sistemática enumera y explora los atributos de Dios, pero mi deseo en estas páginas es tomar la perspectiva excelsa de Dios que se presentan en otros lugares y hacer una pregunta extra. ¿Cómo debe cambiar mi manera de vivir si sé que Dios es? Entonces, en otro lugar exploré las implicaciones de 10 de los atributos incomunicables de Dios que podrían llenar ese espacio, aquellas características que son propias solamente de Él. Y estas son las características. Solo Dios es infinito, incomprensible, autoexistente, autosuficiente, eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente y soberano. Cuando nos esforzamos por ser como Él en cualquiera de estos aspectos, nos convertimos en sus rivales. Somos seres humanos creados para llevar la imagen de Dios, pero lamentablemente queremos más bien ser como Dios. Y bueno, también se extiende bastante, ¿no? En todo lo que es el capítulo, pero los invito a que vean los vivos anteriores. Y justo también esto contrasta con el estudio que vimos el viernes. Lo importante que es la imagen de Jesús y cómo es que se hace visible, ¿no? A través el mismo carácter de Dios y de la esencia de Dios y cuán necesario es que no solamente vino y resucitó, sino que ascendió. Y el hecho de que ascendió conecta las profecías de las que sucedieron con las que han de acontecer. Y eso es lo que nos toca hoy a nosotros, que más allá que no los vimos, sí lo vieron los apóstoles. Y como ellos lo vieron, que se sentó a la diestra del Padre, eso es lo que hoy predicamos, lo que hoy hablamos. La certeza, la confianza de lo que no se ve, pero sí se espera. ¿Por qué? Porque su palabra se cumple. Ahora, cuando tomamos esta conciencia de lo trascendental que es predicar acerca de la ascensión, es justamente decir de que de todo solamente un hombre, porque es Dios hecho hombre, fue capaz de
resucitado, o sea, Dios lo levantó en gloria por cuanto no vio iniquidad, no hubo desobediencia en él. Y es por eso que todo aquel que en él cree es que puede tener vida eterna, por el hecho de que nacemos de nuevo y nos reconectamos con el espíritu de vida. Ahora, volviendo al punto del capítulo 1 de este libro, vamos al título Santos como Él es santo. Y voy a comenzar con la lectura. Dice, uno esperaría que el atributo principal de Dios fuera incomunicable, algo exclusivo del Dios Todopoderoso, pero no lo es. La santidad es un atributo de Dios que podemos reflejar. La santidad es un atributo de Dios que podemos reflejar. Incluso su propia gloria la podemos reflejar gracias a Jesús. Pero no en esta realidad, sino cuando Él venga. Vamos a ser hechos nuevos, reflejando la gloria y, bueno, haciendo la herencia de Jesús, ¿no? Tómate un momento para maravillarte ante esta realidad. La santidad impregna cada aspecto del llamado para el creyente. Se encuentra en el centro mismo del Evangelio. No solo somos salvos de la depravación, somos salvos para la santidad. La conversión conlleva consagración. Lo voy a volver a repetir. La conversión conlleva a la consagración. La Biblia presenta la santidad como algo que se nos ha dado y se demanda de nosotros. Nos dice, si estás en Cristo, has sido santificado, ahora sé santo. Hebreos 10:10 nos asegura que somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¡Qué verdad tan preciosa! Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos los que se van sumando. ¡Qué verdad tan preciosa! El sacrificio de Cristo nos da la santidad posicional ante Dios. Somos apartados como sus hijos. Nada puede quitarnos nuestra santidad posicional. Sin embargo, la Biblia no describe solamente la santidad posicional, sino también la santidad práctica. Aquí de nuevo, la repetición sirve como nuestra maestra. El Antiguo Testamento habla de la santidad como un imperativo y lo hace repetidamente. Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. Yo soy el Señor que los saco de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas, la asamblea, congregación, alias iglesia, hoy en día, ¿no? El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y le dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Levítico capítulo 19, versículo 1 al 2. Conságrense a mí y sean santos porque yo, el Señor su Dios. Porque yo soy el Señor su Dios. Levítico capítulo 20, versículo 7. Sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Levítico, el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Hola, Fran.
Bendiciones. Podemos ser tentados a ignorar estas instrucciones pensando que solo una parte extraña de un libro extraño del Antiguo Testamento que ya no aplica para los que están bajo el nuevo pacto. Pero Jesús mismo utiliza estas palabras en el Sermón del Monte. Y acá podemos ver que es el mismo discurso tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Él deconstruye las leyes de Antiguo Testamento sobre el asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y el trato hacia los enemigos, apuntando a una obediencia más profunda, que no se trata simplemente de acciones externas, sino también de motivaciones internas. Y esto es algo también muy importante que lo recibí, y así como lo recibí lo comparto, en el hecho de que la ley no se hizo para las acciones, aquel que mata, no, sino que la ley se hizo para la mente y para el corazón. La ley se hizo para la mente y para el corazón, porque la persona que mató a otra persona, eso primero lo tuvo que meditar, lo tuvo que pensar, subió del corazón. Entonces lo pensó, lo planeó. Entonces ya desde su mente fue, ¿no?, que está el pensamiento y después el pensamiento, la acción. Entonces podemos ver que acá era mucho más previo, por así decirlo, ¿no?, que la ley no era para las acciones, sino para lo que está antes, para la mente, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se habla acerca de lo interno. No se trata simplemente de acciones externas, sino también de motivaciones internas. Y acá lo vuelvo a repetir, que dice, porque la ley fue hecha para el corazón y la mente. Aquí se encuentra la rectitud que excede la de los escribas y los fariseos, o sea, excede la rectitud. ¿Por qué? Porque nos está llevando mucho más allá, justamente, ¿no?, sobre lo que es el asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y el trato hacia los otros enemigos. O sea, acá con Jesús tenemos que amar a nuestros enemigos. Y es algo de un trabajo interno que uno debe decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y la frase que escoge para concluir su idea es: por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Esto se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Bienvenida, Lynn, Anthony, tanto tiempo. Es una declaración tan estremecedora que podríamos ser tentados a pensar que él la usa para sacudir a su audiencia. Seguro está usando una hipérbole, pero parece que cierto oidor que estaba sentado a sus pies en ese momento no lo tomó así. Casi 30 años después, Pedro le escribe a un grupo de nuevos creyentes: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Esto lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 hasta el 16. Pedro repite lo que se le había repetido a él. No se conformen a lo que eran antes, sean transformados para ser como deberían ser. Sean santos así como Dios es santo. Si todavía te estás preguntando cuál es la voluntad de Dios para tu vida, deja que el apóstol Pablo elimine toda tu confusión.
La voluntad de Dios es que sean santificados. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y versículo 7. En pocas palabras, la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, es que seamos santos. Que en tu vida sea evidente que has sido aprobado. Que has sido apartado. Un fallo de lectura. Que en tu vida sea evidente que has sido apartado. Que por el poder del Espíritu Santo te esmeres por alcanzar un carácter absolutamente puro. Esto lo podemos contrastar con Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y acá esto es sorprendente porque tenemos que reconocer que no es por nuestras propias fuerzas. Es con la ayuda del Espíritu de verdad, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de revelación, aquel que nos revela el Hijo. Toda advertencia, toda ley, toda exhortación apunta a este propósito principal. Todas las historias de todos los personajes en todos los libros de la Biblia resaltan este llamado. Sé santo porque Él es santo. Ahora, a ver, ¿qué hora es? Ya. Voy a tratar de terminar un poquito por acá. Voy a dejar un pedacito para el próximo video, hacer la lectura de los versículos para meditar y hacer las preguntas para reflexionar, y ahí ya cerraríamos el primer capítulo. Entonces ahora pasaríamos al título Buscando la Santidad. Debido a que nuestra conversión afecta nuestra consagración, aquellos que reciben la santidad posicional serán movidos a buscar la santidad práctica. Como dice el teólogo Jerry Bridges, la verdadera salvación trae consigo el deseo de ser santificado. La verdadera salvación trae consigo el deseo de ser santificado. Y es morir a uno mismo, para que sea Jesús en nosotros, y ahí podemos ver y podemos comprender muchas cosas que otro tiempo no comprendíamos. Crecer en santidad significa que sentiremos más odio hacia el pecado. Pero reflejar el carácter de Dios no es solo quitarnos las vestiduras de nuestra antigua manera de vivir. Requiere que nos pongamos las vestiduras de nuestra nueva herencia. Crecer en santidad implica ser más amorosos, justos, buenos, misericordiosos, llenos de gracia, fieles, veraces, pacientes y sabios. Implica aprender a pensar, hablar y actuar como Cristo todas las horas del día. Que Dios nos conceda vivir en esta tierra como sus redimidos. Hace unos años fui a Detroit a principio de enero para visitar a mi hermano. Pensé que había empacado ropa abrigada, pero cuando el avión aterrizó y la temperatura era de menos 18 grados, supe de inmediato que no importaba que había empacado, no estaba suficientemente preparada. Esta tejana no tenía ropa para temperaturas bajo cero. Mi hermano se divirtió molestándome por mi acento, por mi suéter liviano, por no tener bufanda y gorro y por mis zapatos inadecuados. Y como no estaba acostumbrada a vivir con nieve, siempre se me olvidaba quitarme los zapatos al entrar a la casa. Sin duda, cuando mi hermano se mudó de Texas a Detroit hace 30 años, llegó tan mal preparado como yo.
pero con el tiempo aprendió a dejar sus viejas prendas tejanas, así como su acento y sus hábitos, y adquirió los que coincidían con su nueva realidad. Se aclimató a su nuevo ambiente. Ahora nosotros estamos acorde a nuestra nueva realidad. La santidad es así. Es un proceso de aclimatamiento por medio del cual aprendemos a comportarnos como hijos de Dios y no como hijos de ira. A medida que nos vayamos vistiendo de esta nueva vida, nos sentiremos más incómodos en nuestros viejos ambientes y más cómodos con los redimidos. Nuestra separación se volverá cada vez más evidente para aquellos entre los cuales caminamos alguna vez. Nuestra conversión afectará nuestra consagración. No solo necesitamos esta santidad, sino que también la deseamos por encima de todo lo demás. Pues esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Nota. Y bueno, acá terminamos, mis amados. Bueno, como dije, para el próximo vivo voy a dejar lo que sería las preguntas, los versículos para meditar. En el próximo vivo voy a leer cada uno para que juntos podamos meditar en ellos, y también voy a hacer un par de preguntas, que esto obviamente es a modo de reflexión, y al final hay una oración que bueno, obviamente voy a leer todo, y ahí ya con el siguiente vivo, ya para el otro, estaríamos pasando al capítulo número 2, que tiene de título Dios el más amoroso. Y bueno, todavía no se espera. De 10 ya vamos a terminar el primero, así que vamos con ánimo. Espero que sea de mucha bendición. Bueno, ahí voy a hablar con vos, Francisco, por interno. Así que bueno, espero que sea de mucha bendición. Como digo siempre, mientras puedan hacer cosas, se pueden poner los audífonos. La idea es que estén los vivos consecutivos, cosa de que escuchan uno y después escuchan otro, ¿no? Y bueno, cada una semana se va actualizando la lectura. Así que bueno, Dios los bendiga grandemente, los fortalezca a cada uno de ustedes, y no se olviden de fortalecer su fe, que es lo fundamental para lo que es este camino en cuanto a quien hemos creído. Y obvio, no dejen de orar, que eso es fundamental, la oración. Así que bueno, no duden, también ahí me pueden escribir, me pueden mandar mensaje. Así que no duden, ahí pueden contar conmigo o con alguna persona que tengan confianza. Estamos para... hola Johnny, bendiciones. Justo ya estoy terminando el vivo. Ahí igualmente va a quedar en mi perfil la secuencia de la lectura del libro a su imagen de Jane Wilkin, 10 maneras en las que Dios nos llama a reflejar su carácter. Así que bueno, Dios los bendiga grandemente y espero que esta lectura sea de mucha bendición para todos ustedes. Bendiciones. Ay, a ver. Bendiciones, bendiciones. Uy.